Malaquías 2, que aquellos que, Daniel capítulo 12, verso 2, que aquellos que enseñan la luz y la justicia resplenderán como luminares en el firmamento. Esto es una promesa de Dios. Si cualquiera de vosotros enseñare a uno de estos pequeños, mis leyes más pequeñas, será grande en el reino de los cielos. Pero si uno no enseña ni siquiera estas más cosas pequeñas, a los más pequeños no es apto y grande en el reino de los cielos. Por demás es que queramos aprender teología y muchas cosas. Si no hemos aprendido a enseñar a un niño, tenemos una gran tranca en el camino. ¿Me hice entender? ¿Ha sido claro lo que dije? Amén. ¿Quién no ha entendido lo que dije? Así que a partir de ahora, todos están obligados a enseñar. En este lugar tienen que aprender. Amén, hermano. ¿Sí? No le escucho. Por favor, venga. Si me permite agregar algunas cositas. A ver. La hermana Matilde es encargada de poder guiar a los niños, a los adultos. Le voy a pasar. Gracias, Rabino. Sí, hermano, shalom. ¿Es esto? ¿Ahí está bien? A ver. Ya, así es, ya. Sí, hermano, shalom, buenos días. Miren, hermanos, es una gran preocupación. Efectivamente, yo estoy a cargo para orientar a los maestros, sobre todo en la gestión en la parte pedagógica, pero también en la parte espiritual, que es tan importante. Miren, hermanos, yo en alguna oportunidad me dirigí a ustedes. Todos somos padres de familia, somos abuelos, somos tíos, tenemos hermanos pequeños, y los niños ahorita, en estos tiempos que están tan difíciles, son los más vulnerables, tanto por los medios de comunicación como por todas las cosas que nos rodean. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, atentos, así como les enseñamos desde pequeñitos a caminar. Son distintos aprendizajes, a caminar, a hablar, a comunicarse, les enseñamos muchas cosas. También es importante enseñarles, no solo a caminar en el cuerpo, sino a caminar en el espíritu. Es tan importante. Ellos tienen que estar bien cimentados en la palabra desde pequeños. Ahora, en estos tiempos tan difíciles, ¿ya? Entonces yo, por favor, exhorto a los padres de familia, a los abuelos, a los tíos, a todos ustedes, hermanos, a que se pongan a la brecha y que tengan ese sentir en su corazón de poder compartir con los niños, de poderlos formar desde pequeñitos en el conocimiento de nuestro Dios, para que ellos aprendan a conocer la voluntad, el pensamiento de nuestro Padre, qué es lo que el Señor espera de nosotros, cuál es el propósito nuestro en esta vida. ¿Sí? Entonces, por favor, yo les ruego, yo he traído hoy día el cronograma de profesores, con tiempo. Es más, yo les estoy avisando el mismo Shabbat para el siguiente Shabbat. Los llamo por teléfono cuando no han venido. Por favor, les ruego que tomen esto muy en serio. Jóvenes y niños son los más vulnerables. Nosotros ya estamos formados, pero a ellos les falta, por X motivos, les falta el crecimiento espiritual en valores, sobre todo en la palabra y conocimiento de nuestro Padre Eterno. Los temas también están ahí, ahora los voy a publicar, por favor. Somos 17 profesores actualmente, se va a añadir una profesora más, pero por favor, que tomen bastante seriedad. Eso es todo, hermanos. Amén. Para terminar esta parte, los hermanos que deben enseñar solo deben prepararse una sola vez al mes para una clase. Una sola vez. Tienen varias semanas para poder preparar un tema que tiene que ver con la parashá que se refiere. Así que tienen tiempo para preguntar de qué trata el tema, de estudiar el capítulo previo, a fin de que cuando le toque no vaya como si recién sabe, sino ya estudiado, aprendido, corregido, comparado y adiestrado. No necesita ser un gran maestro,
Lo que necesita es tener el corazón para entender lo que Dios dice y eso compartirlo a los niños de la mejor manera, sencilla. Cuanto más sencillo, eficaz y profundo, es mejor para los niños. Amén, hermano. Ok, los niños esta vez van a estar al lado de ustedes, de los padres, y los padres, por favor, cuiden para que sus niños no estén haciendo desorden en la libertad. Y ellos aprendan también con sus padres a adorar al Señor, a poder estudiar juntos en familia. A veces es no buena didáctica separar a los niños para enseñar a los niños un tema y separar a los padres para enseñarles otro tema. Desde el punto de vista hebreo, eso no es lo más adecuado. Desde el punto de vista pedagógico, eso es lo más práctico. Lo que pasa es que los niños van creciendo basados en un tema a veces distinto al de los padres. Pero la idea acá es que tanto los padres como los niños reciban el mismo tema, reciban la misma enseñanza, pero con diferente método. Uno para adultos y otro para niños, para que los niños no reciban un mensaje distinto del padre, a fin de que en la semana puedan continuar comparando las ideas que ellos vayan recibiendo en cada clase. Amén, hermanos, por favor. Todas las cosas son sencillas y fáciles para cada uno. Sí, esto sí advierto, si alguno no está de acuerdo en todas estas cosas, bueno, puede no estarlo. Pero yo voy a orar por los hermanos para que Dios sea quien nos mueve y nadie se mete con él y se juega. Así que están advertidos. Gracias, hermano. Ahora sí me ha traído un café. Gracias. Muchas gracias. Esta parashá es una parashá muy interesante desde el inicio. Empieza en el versículo 3 y empieza con una palabra que dice in bejukutai. En el hebreo, la palabra in, aunque se pronuncia en fonética in, se escribe con la letra Aleph y Lamed. Y esta es una palabra condicional. Dice sí. Aquella palabra sí. Todo esto es sí. Por si acaso va sí. Tendría que ser una forma condicional. Esta palabra sí, condicional, denota por lo menos autoridad. Cuando Dios le dice a Israel, si ustedes guardan mis mandamientos, mis estatutos, preceptos, y los ponen si ustedes lo hacen, tendréis bendiciones que vamos a mencionar. Esta palabra sí nos da a nosotros la autoridad que antes no teníamos cuando éramos esclavos en Egipto. Es lo que dice. Antes, cuando estábamos en esclavitud en Egipto, no teníamos libertad, éramos esclavos. Pero ahora el Señor nos ha liberado y ahora somos redimidos. Y al ser redimidos, Dios le dice, ahora ustedes tienen la capacidad de poder decidir. Como antes no lo hacían, ahora sí pueden decidir. Esto significa que tienen la propiedad, la capacidad de determinar su futuro. Su futuro está ahora en sus manos y ustedes han recibido esa autoridad de poder cambiar su futuro desde el momento que recibieron la Torá. Esta es la Torá para que ustedes puedan vivir como libres, como benditos. Ustedes tienen ahora la capacidad de decidir. Su futuro no depende de la suerte, depende de ustedes. También tienen la libertad para seguir viviendo o como esclavos o como libres. Elegir entre la bendición o la maldición. Elegir entre vivir o morir. Esta libertad también lo tiene usted desde el día que recibieron la Torá. La Torá no es para vivir esclavos.
Al contrario, Dios nos sacó de la esclavitud y ahora tenemos la capacidad de decidir porque como esclavos no lo hacíamos, ahora sí podemos decidirlo. También está en nuestras manos la responsabilidad de determinar nuestro futuro y el de nuestra familia, de nuestros hijos. Está en nosotros si queremos seguir viviendo mal o queremos vivir mejor. Si hacemos caso a los mandatos del Señor, podremos tener una vida próspera, fructífera y con sentido. Si decidimos no obedecer al Señor, podemos tener nuestro futuro con bastante frustración, con lamento y con escasez. Muchas personas piensan que la ley esclaviza. Al contrario, la ley nos da libertad. Porque la palabra de Dios es vida a los que la hallan. Es una palabra que nos trae, cambia nuestra vida de cosas tristes a cosas buenas. Has cambiado mi lamento en baile, dice. En el hebreo originalmente hablando dice, has cambiado mi luto, tiempo de muerte, en alegría, en fiesta. Eso es porque cuando uno obedece la ley de Dios, descubre esas cosas. La ley de Dios muchas veces dice que nos han traído opresión, atadura, pero el salmista David decía, cuánto me he alegrado con tus leyes, con tus mandamientos. Dios me ha liberado, me ha hecho más sabio, más fructífero, mejor que todo, es más dulce que la miel. Y los padres de Juan el Bautista eran justos y piadosos conforme a todos los mandatos de la ley. De manera que es mal entendido que la ley nos trae opresión. Lo que pasa es que nos oprime el pecado. Y cuando nos domina el pecado, la ley sigue intacta, nada lo malogra, sino que cada vez más pecado, más imposible nos hace obedecer sus leyes. El obedecer la ley no es un sacrificio. El Señor decía, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. David decía, cuánto me ha alegrado el hacer tus mandamientos. De manera que obedecer la palabra nos trae una cosa muy sencilla. Cuando una persona vive de la manera más natural, normal, y tiene su existencia como puede, el día que se pone a leer la Biblia, ese momento que lee le pone un poco de importancia, qué bien se siente. Se siente como liberado, limpiado, mejor arreglado, solo con leerla. Imagínese cómo se sentirá si la obedece. Esto es un contraste al dicho humano. La Biblia nos dice en este pasaje, la palabra in empieza con la letra Aleph. Ahora es la primera letra del alfabeto hebreo. Y la última palabra de la sección bendición se encuentra en el versículo 13. Y la última letra de la última palabra de la sección de bendición es la letra Tau. De manera que toda la porción de bendición que Dios nos da acá empieza con la letra Aleph y termina con la letra Tau. Es el primero y el último de las letras del alfabeto hebreo. Esto significa que todo lo que contiene estas dos palabras encierran todo el abecedario, todas las enseñanzas, todas las bendiciones, todos los secretos, toda la potencia que Dios ha cargado de bienes para aquel que quiera las bendiciones de Dios. Todo. Si queremos ser bendecidos plenamente, como Hashem nos dice, entonces debemos hacer caso a sus mandatos y decretos como Él lo ha dicho. Yeshua es el primero y el último. Y Él es la plena bendición de Hashem. Por esa razón, Él mismo vino y cumplió todo lo que Hashem nos ha mandado en la ley, para que nosotros podamos ser poseedores de todas sus bendiciones. Dios nunca ha debido, ni podido, ni lo habrá hecho jamás, invalidar la ley para dar bendiciones. Cuando enseñan que ya Yeshua vino y cumplió todo, ahora no importa la ley, esa es una ignorancia y una garrafal enseñanza.
La ley no ha sido alterada, no ha sido modificada ni perfeccionada. La ley es perfecta, es para siempre, convierte el alma, es dulce y buena y nada se le agrega. Todo está perfectamente dicho. Como el hombre no lo ha podido cumplir por causa de su pecado, es que la ley no puede ser pasado por alto. Dios no puede bendecir al hombre aparte de la ley. Cualquier persona que pasa por alto la ley esperando que Dios le bendiga, está pensando mal. Dios no puede pasar por alto sus leyes. Shaliach Saúl decía, yo he predicado a judíos y a gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Mesías Yeshua. Son dos cosas. Dios no puede pasar su ley. El hombre tiene que darse cuenta que ha quebrantado todas las leyes de Dios. Como no tiene opción para cumplirlas, Dios envió a su Hijo y Él cumplió todas las leyes a favor del hombre que no ha podido cumplirlas. Y como el hombre merece la muerte, Yeshua, que cumplió toda la ley, murió en lugar nuestro. Y Él resucitó para darnos el perdón, darnos la vida nueva, las bendiciones que vienen por la ley y ponernos por encima del poder de la ley. Estamos ahora con el poder de la gracia, del Espíritu de Dios. Y no para invalidar la ley, sino para caminar sobre ella. Esto hace que nosotros no invalidemos la ley porque Dios no la invalida. Lo que Dios hace es ponernos en una condición que ahora por el poder del Espíritu de Dios podamos obedecer sus leyes. Pero después que nos hayamos arrepentido, hayamos nacido de nuevo y la ley sigue vigente porque la gracia de Dios no anula la ley. Si uno dice que tiene la gracia, pero invalida la ley de Dios, está en un error. No se puede tener una vida dual. El Mesías, bendito sea, era toda la ley encarnada, pero era toda la gracia manifestada. Y Él en ningún momento invalidó la ley. La vida que Dios nos da es la vida de Yeshua. Y por eso nosotros podemos vivir una vida nueva, una vida resucitada por el poder de Dios. Pero ahora nosotros tenemos que agradar a Dios sin invalidar sus leyes. El libro de el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26, 27, dice Dios que tratará con este pueblo nuevo, redimido, y dirá, y yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esto está hablando de una nueva forma de vida. Y pondré mi espíritu, está hablando de un nuevo nacimiento. Él está diciendo, yo voy a cambiarle el corazón de piedra por uno de carne. Y ahora pondré mi espíritu en él. Y yo haré que andéis en mis estatutos, mi juquín, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Una vez más, ahora el hombre pecador, redimido por el Señor, vive una vida nueva, pero para obedecer la ley. No es que sin la ley el hombre no puede vivir. No, nada de eso tampoco. El hombre vive bajo la nueva ley del reino de Dios. Y bajo la ley del reino de Dios no anula la ley de Moisés, de ninguna manera. Por eso está escrito, contra tales cosas no hay ley. La ley no se opone a la gracia y la gracia no anula la ley. Sino que ahora ya uno no vive obedeciendo la ley como esperando que Dios le bendiga, de ninguna manera. Uno en el Mesías es bendito con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero aquí en la tierra tiene bendiciones materiales para bienestar de todos nosotros. De sabiduría, de prosperidad, de fortaleza y multiplicación, de bendición, de larga vida y de llevarnos al Mesías. Todo eso con la ley. De manera que el creyente tiene unas bendiciones en el Mesías, son grandes y espirituales. Y aquí en la tierra, grandes y materiales. Es doblemente bendecido. Como decía ayer en una forma de jerga popular, solo el creyente mesiánico es recontra bendecido. No, esto lo resalto y no para despreciar de ninguna manera otra forma, es para decirle que aquellos que creen en el Señor, en el Mesías Yeshua,
tiene la salvación, la bendición, la justificación, todo el favor de Dios. Pero también tiene en toda la ley el privilegio de disfrutar todo lo que Dios ha dejado en la tierra para que obedeciendo sus leyes uno las disfrute. Ya que antes no podía llegar a obedecer la ley, no conocía la ley, por eso vivía mal como consecuencia de sus pecados. Ahora que ha sido perdonado, ha sido elevado de las basuras a las alturas con el Señor. Y la ley para él son sus parámetros en la tierra. La ley de Dios no le va a dar justificación, no. Lo que va a hacer, le va a marcar ciertas líneas dónde debe de hacer, qué debe de hacer y cómo no debe de hacer para vivir en el mundo, en el trato con las personas normales. Pero en su relación con Dios supera todas estas cosas de la ley, porque tiene una relación íntima, espiritual, que solamente nos da el Mesías mediante el poder del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Ahora, la parashá inicia, si bien es cierto, con la palabra en, sin embargo, dice Bejucotai, que se deriva de la palabra Jukot, y Juk es el origen, y la palabra Jud habla de estatutos. En el hebreo hay una forma, bueno, eso me estoy adelantando, pero estoy diciendo ahora que cuando dice, si mis estatutos tú lo tomas en cuenta, traducido, si guardareis mis mandamientos. El Jukotai deriva de Ju, que es un mandato, un estatuto, que no tiene una explicación clara a simple vista. Solamente tiene uno que creerlo y esforzarse en obedecerlo. Eso significa que cuando uno lee muchos mandatos que son claros, cualquiera lo puede entender y si quiere uno lo obedece. Pero cuando encuentra un mandamiento que no tiene sentido, no tiene explicación, no nos da una razón, entonces la mente reacciona para no obedecer, postergar ese mandato porque como no lo entiende, no lo obedece. Sin embargo, esa ley está allí y Dios lo ha dado por varias razones. Generalmente, muchos de los mandatos Jub, que en el pensamiento hebreo no se entiende, como creyentes en el Mesías sí podemos entenderla. El hecho de que uno pase por el campo y encuentre un nido y haga volar a la madre y se coja los huevos o los polluelos y lo pueda llevar, este es un Jub. Dice el texto, para que tengas larga vida sobre la tierra que Adonai tu Dios te da. Este es un mandato un poco raro, poco entendible, pero la promesa que viene por obedecerlo es como ese mandato de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Dos tipos de mandato, uno claro y el otro un poco oscuro. Ese un poco oscuro es un Juk, que la mayoría de todos los mandatos Juk siempre están íntimamente relacionados con el Mesías. Lo mismo que en el capítulo Vayikra de la vaca alazana. Coge una novilla, es hembra, roja plenamente, donde nadie le ha puesto un yugo y no ha sido puesto ni siquiera un manto sobre su lomo, completamente virgen, pero puro en el color rojo. Esta la ha de sacrificar frente al tabernáculo, no dentro del tabernáculo. Convertirás todo esto en el fuego, en ceniza. Las cenizas lo vas a separar y lo vas a guardar. Una parte ustedes y otra parte el pueblo. La ceniza lo tiene que llevar al pueblo y otra parte lo tiene que guardar el sacerdocio. Pero cualquiera que toque queda impuro. Pero si esa ceniza mezclada con agua lo toca a uno, queda limpio. Pero nadie puede tocar a ello porque queda impuro. El que guarda la ceniza queda impuro. El que toca las aguas para que la mezcla queda impuro. ¿Qué le parece? Es raro. Cuando una persona ha tocado a algún muerto, a algún hueso de algún animal o una persona muerta, queda impuro delante de Dios. Así que tiene que ir al tercer día
de haber tocado algún muerto o pasar por un cementerio, al tercer día él tiene que bañarse y ser rociado o salpicado con el agua mezclada con la ceniza de la becerra sobre su vida, al tercer día. Y eso es raro, pero no queda apto para nada. Tiene que esperar 4 días más. Y el séptimo día, ese día se volverá a rociar con esa agua, para que recién en la noche quede apto, libre para entrar. Parece raro, es un huk, pero dentro del Brit Hadashah todo tiene explicación. De manera que algunos huk no se puede aclarar, pero uno lo debe obedecer. ¿Por qué? Porque Hashem lo dio. Y es un mandato de Él, hay que obedecer. El obedecer un mandato a Hashem es como desarrolla nuestra fe fuera de la lógica, fuera de la razón humana. Desarrolla nuestra fe en alguien tan grande como Dios, que es tan sabio y sabe por qué. Él entendió. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después, pero antes que lo entienda, uno lo obedece porque Dios sabe por qué lo ha puesto. Algunas veces, años atrás, cuando alguien tenía un dolor del estómago, encontraban que a veces era por problema de la vesícula y algunas cosas. Y entonces recordé que alguien me dice, bueno, cuando usted esté con dolor, ahí en el hospital le pide que le saquen la vesícula porque está... Y de paso, que le quiten también el apéndice. Porque el apéndice no sirve para nada. Lo mismo que las amigas, no sirve para nada. Así decían antes. Yo en esos tiempos decía, no lo haré. Y no lo hice, dicho de paso. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios no crea nada por gusto. Que el apéndice de la amiga está la cueva, la cuna, el almacén de todas las defensas del cuerpo humano. Si uno se estirpa uno o lo otro, queda débil y propenso a enfermarse de cualquier cosa. No se enfermará una vez más por ello, pero sí, las defensas han sido quitadas. Dios no hace las cosas por gusto. Él me hizo de este tamaño, Él es sabio, así que no tengan problemas conmigo. Por eso la palabra huk nos lleva a nosotros a tener un grado de fe fuera de la lógica humana y nos eleva nuestra vida espiritual a un nivel de madurez, aunque usted no lo crea, en la ignorancia de obedecer un mandato, de la ignorancia de conocer un mandato, pero uno le obedece, espiritualmente empieza a escalar un camino de madurez y de confianza. Esa obediencia se relaciona mucho entre la confianza y el amor que un hijo tiene con su padre y un padre con el hijo. El hijo no entiende por qué Dios dio este mandato. Solo lo obedece porque el padre le ha dado y porque el padre sabe qué es lo mejor para el hijo y también cómo esto va a servir a sus propósitos. Cuando el hijo obedece al padre, aunque el hijo no lo entienda, se pone contento. Hace muchos años mis hijos eran más chicos de lo que son ahora son más altos que yo. A mí me ha encantado siempre tener mis cosas, mis herramientas en orden. Yo entendí, aprendí y a la fuerza me enseñaron mientras estudiaba. Todas las cosas tienen un lugar. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ese es un principio. Así que cuando agarraba para desarmar el motor del carro o para cualquier cosa de las máquinas o de la licuadora, tenía mis herramientas en orden y luego los guardaba. Cuando mis hijos empezaron a usar las cosas para armar y desarmar sus cosas, yo les digo, cojan las herramientas, ahí están, úselo. Pero luego vuélvalo en el lugar. Ha sido para mí, muchas de las canas blancas que tengo es porque nunca se cumplió ese mandato. ¿Por qué? Porque cogen y no guardan las cosas en su lugar.
Y no solamente mis hijos, también algunos hermanos que acá me han perdido bastantes herramientas. Algunas herramientas las encontraron en el muro allá, otros por allá, pensando de que lo tienen, se han olvidado. Es porque no aprenden a cosas tan simples a obedecerlas. Y cuando el padre, por ejemplo, hace cosas un tiempo, uno de mis hijos dijo, papá, ¿puede prestarme su herramienta porque quiero arreglar mi vehículo? Ok, ahí está bien, lo vuelven a dejar en su lugar. Terminaron, desarmaron todo y después volví en la tarde y vi que habían terminado. ¿Dónde está la cosa? Habían guardado eso. ¿Cómo me alegró? No el que no vaya a perder las herramientas, me alegró que hayan guardado todo. Eso me encantó. Imagínese lo que es un hook delante de Dios. Usted hace y guarda lo que Dios dice, a Dios cómo le encanta. El mandato hook nos eleva a una altura espiritual de relación y de revelación profunda con el Señor. ¿Qué significa? Que cuando uno obedece algo que no entiende, Dios le da a él la capacidad de conocer algo que no sabe. Es como cuando uno lee el texto de Juan 7:17, y cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Hermanos amados, les digo una vez más, no consiste en querer saber más de Dios el secreto de la vida. Por más que usted quiera saber más de Dios y lea tantos libros, y lea tanto la Biblia, y se canonice en doctorado de tal o cual, usted no podrá conocer a Dios. Porque no consiste en los conocimientos que usted acumula. El secreto de conocer a Dios lo da a Él cuando Dios ve en la persona la capacidad de obedecer. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que esté dispuesto a obedecer, el que pone en práctica los mandatos de Dios, por muy sencillos o complicados que parezca, solo este que está dispuesto a obedecer está en condiciones de conocer. Pero si alguno quiere conocer para después hacer, se va a llenar la cabeza de puro conocimiento. Yo no sé si parecerá un IT, pero parecerá una persona con hidrocefalia, mucha agua en la cabeza. Los mandatos de Hud están muy ligados al Mesías. Así como esa paloma que tiene que volar, está dejando un mensaje profético de cómo el pueblo como pueblo escogido, protegido por la paloma, habría escogido rechazar al Mesías. Es como votar a la madre que siempre ha querido abrigar a su pueblo. Siempre ha querido ponerlo como la gallina, sus polluelos los guarda. Y entonces ellos rechazan al Mesías. Entonces vienen los extirpadores, los invasores y capturan los huevos. Los hijos de Israel se los llevan al cautiverio. Pero aquella madre paloma un día vuelve a buscar a sus polluelos. Y por eso el Mesías vuelve, para volver a recoger a todos los suyos esparcidos por el mundo entero. Habla de profecía. La vaca alazana, ¿qué tiene que ver que al tercer día le echen? Eso tiene que ver con relación a muerto. María, el día que resucitó el Mesías, ella va al cementerio y aparece el Mesías y ella quiere abrazarle. Y Jesús le dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre ni a vuestro. Y ese era el tercer día. Así que ella no lo toca. Ve y dile a mis hermanos en Galilea, yo los voy a encontrar de él. Ella se va y contenta les dice a todos que ha visto al resucitado. Nadie le cree. Esa misma noche el Señor aparece en una casa donde están algunos de los discípulos y dice, yo soy. Ahora todos se quedan pasmados y les muestra sus heridas, pero nadie le toca y desaparece. Y todos quedan traumados, impresionados. Y en el día octavo, después del séptimo día, es que aparece Yeshua y le dice a Tomás, delante de todos, toca mis manos, toca mi costado. Ya habían pasado los 7 días. Y toca y le dice, no soy un espíritu, solo cree. Es lo mismo que Ligan Hook. Cree y obedece. Que Dios se encargará de revelar por qué razón están esos misterios aparentes en la Escritura. ¿Me hice entender? El misterio del Señor
se da a aquel que es obediente, cree y obedece al Señor, sea que entienda la palabra o sea que no la entienda. Esto le hace a la persona un punto a favor a recibir revelación de Dios. Aquí viene el tema de todo lo que son las bendiciones. El tema aquí no es la buena conducta aislada de algunos individuos, sino el cumplimiento del pacto del pueblo en general y su tendencia general a la bendición. Todo esto que vamos a leer ahora tiene que ver con un pacto que tiene condiciones. Si obedeces, serás grandemente bendecido. Si no obedeces, también serás grandemente maldecido. Así que aquí te doy. Si tú lo crees y lo recibes, te va a ir bien si lo obedeces. Y esto está tratando con Israel. No está tratando como con Abraham, con Isaac o Jacob, que es una persona. Acá está tratando con toda la nación. La gracia del pacto como fuente y fundamento, dulzura y seguridad de todas estas bendiciones se encuentran en la frase, Dios dice, afirmaré mi pacto con vosotros, en el versículo 9. Si ellos cumplen con la parte que les corresponde en el pacto, no hay duda de que el Señor también cumplirá con la suya. Todas las bendiciones del pacto están cimentadas y resumidas en la relación que ese pacto establece. Dice el Señor, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Estas son las bases de todo el pacto. Esta relación peculiar ha surgido de la maravillosa redención que Dios nos dio al pueblo de Israel. Yo, Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y rompí las coyundas para que no sean más esclavos y puedan caminar con el rostro erguido. Esto para mí es una bomba atómica. No voy a entrar en tema a esto hasta más adelante, si el tiempo me ayuda, pero quiero que ustedes puedan ver cómo el pacto, no es que si tú me obedeces solamente, algunos dirían, es que es un mandato con Dios. Sí, pero ten en cuenta que no es un mandato que te da para que lo obedezcas así. No. Es algo que se cimenta. Yo soy tu Dios. Yo estaré contigo. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te hice libre. En virtud de esa relación es que yo tengo un pacto contigo. Por eso el Señor en los 10 mandamientos dice, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por eso no me vengas a mí con ningún Dios. Esto es algo muy intrínseco, profundamente íntimo entre Dios y uno. Dios no quiere competencia a su lado. Él no quiere que haya en nuestros corazones algo que prima en su corazón, aparte de Dios. Estaba el otro día conversando con un grupo de hermanas y una de ellas dijo, ¿sabe qué es lo que quiere una mujer casada? Y yo pregunté, ¿qué es? Bueno, muy sencillo. La mujer espera ser la primera en el corazón de su marido. Así yo no sabía. Increíble. Pero eso fue para mí una verdad. Algo así íntimo es Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que en el corazón no haya otro Dios, que no sea primero Él. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una relación íntima, profunda, como un esposo con la esposa, donde tenga una relación estrecha. Es horrible que uno de los cónyuges tenga que vivir por acá, otro por allá. Ese tipo de relación es, no sé si malo, hasta repugnante delante de Dios. ¿Por qué? Que esa relación se destruye, se maltrata. No hay relación, intimidad, no hay desarrollo, prosperidad, no hay lo que se llama la sinergia con que Dios nos ha creado. Para los creyentes actuales, hay una aparente mezcla de ambas promesas. Por un lado, Hashem espera de los creyentes solo fe para ser considerados suyos, pero por el otro, espera obediencia
para obtener los beneficios de la ley. Aunque ya en el Mesías tenemos toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero en la ley tenemos todas las bendiciones materiales. La primera bendición es una bendición como un regalo. Vendrá sobre ti lluvia. Esto es interesante porque la lluvia que aparece en estaciones es el primero de regalo de Dios. Cuando el cielo da la lluvia, la tierra se vuelve productuosa. Los árboles frutales dan su fruto. Se forma una cadena de regalos cuyo comienzo se encuentra en la mano de Dios a través de la lluvia. Cuando habla acá de la lluvia, habla de dos tipos de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es aquel momento de la siembra de trigo y cebada en el invierno, en el Medio Oriente. En la segunda mitad del mes de octubre a principios de noviembre. Por lo general caen fuertes lluvias en noviembre y diciembre y luego a intervalos largos y no tan intensamente. La lluvia tardía se refiere a aquella que cae en el mes de marzo, antes del comienzo de la cosecha de los cultivos de invierno, que viene a ser el trigo o la cebada, en el momento de la siembra de la semilla de verano, y dura solo pocos días. ¿Sabe que en la lluvia tardía es la que viene en el mes de marzo? Son lluvias que remojan la tierra para cosechar. ¿Y qué se cosecha? La mayoría de todos los frutos, los vegetales, como trigo, cebada, maíz y todas esas cosas. Pero las otras lluvias, que vendría a ser temprana, que está en octubre y noviembre, esas son las fiestas, esos son el tiempo de la cosecha de los granos y de los frutos de la tierra, como la papa y todos los frutos y de los árboles, incluso de los animales. Por eso que la fiesta de Sukkot cae en esas fechas, porque en esa fecha se debe cosechar todos los frutos. Pero en la fiesta de la lluvia tardía es donde llega la fiesta de Shavuot, donde surgen todos los vegetales y todos los granos. ¿Se dan cuenta? Son las razones de la fiesta. Como consecuencia de la lluvia, la tierra debería producir un aumento tan rico que su trilla alcanzará la cosecha. Y la cosecha alcanzará la época de siembra, que es al siguiente año. Y, sin embargo, el pueblo de Israel, al recibir estas promesas, no pudo gustarlo bien completamente, porque llegaron a desobedecer al Señor. Y el Señor dijo, si desobedeces mis mandatos, hay un grado de desobedecer, que lo vamos a ver en el capítulo, versículo 14 en adelante, hasta el 49, todo tipo de castigos que viene por no obedecer. Israel lo vivió. En medio de esa sentencia que iban a entrar en cautiverio, Dios da esta misma promesa mesiánica. Quiere decir cómo Dios va a restaurar lo que Él prometió al pueblo de Israel, cómo Israel lo rechazó por desobediencia, pero cómo Dios no anula su promesa y las vuelve a dar. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13 al 15, dice esta manera: He aquí vienen días, dice Adonai, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán de mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viña, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Dios tuyo, Adonai. ¿Qué les parece? Y eso está pasando con Israel. Después de 2000 años de cautiverio y expansión en todo el planeta, Dios los seguirá trayendo después de la fundación del Estado de Israel. Y ahora, lo que era un desierto, lo que era abandonado, Israel es un campo fértil. Y una vez plantados ahí, nadie los va a sacar. Ni la ONU, ni todos los gobiernos en el mundo entero que apoyan a Palestina van a mover a Israel, al pueblo de Israel, del lugar en que Dios lo ha puesto, porque Dios así lo ha dicho. Yo los plantaré ahí y nadie los sacará. Y todos los planes que dicen,
la gente que van a dividir un lugar para Palestina, otro para Israel, entonces Jerusalén tampoco sucederá, porque Dios ha dicho, yo entraré en juicio con todas las naciones que dividen mi tierra. Ese está escrito en Joel capítulo 3. Así que no importa lo que la opinión humana diga, el poder de Dios cumple su palabra dicha. En el libro de Joel, capítulo 2, versos 23-24 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en vuestro Adonai vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y ahora hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de mosto y de aceite. La abundancia de frutos de la tierra, antes de que acaben de trillar el grano que hayan recogido, estará presta la vendimia. Y antes de que hayan acabado la vendimia, ya será el tiempo para sembrar. La abundancia será tal que tendrán que poner lo añejo fuera, y ese fuera será para los pobres, y así tener sitio para poner en sus graneros a guardar lo nuevo. ¿Qué le parece? Los hebreos podrán entender claramente esta bendición porque ellos habían vivido en Egipto, donde carecía la lluvia y solamente se alimentaba de las corrientes de los ríos que llegaban en un tiempo hasta esos lugares, y ellos tenían que aprovechar esas aguas para sembrar todos los campos. Pero ahora Dios le dice, ya no tienen que hacer el trabajo porque Dios va a enviar las lluvias en todos los montes y collados, manantiales, ríos, fuentes, de manera que la tierra en que ustedes van a estar va a ser abundante de leche y de miel. Habrá flores, vegetales, habrá de todo, animales en abundancia. Y esto va a llevarles a ustedes a que tengan gran productividad. Esto es una promesa de Dios si obedecen sus mandatos. Eso es interesante porque ellos habían de entrar en una tierra no plana ni agrícola como lo tenían en Egipto, sino una tierra de montes y collados y bregas y precipicios y todo, para que en medio de esas cosas aparentemente brutas, toscas, ellos puedan descubrir riquezas que hay en todas esas quebradas, que no tenían el llano, pero espacios donde ellos puedan sembrar y sembrar en campo fértil, de manera que cuando habla de leche y miel en abundancia, no solamente está hablando de aquellas cosas que elaborarían en los campos por la lluvia en los frutos de ellos, sino también de las riquezas que encontrarían en esos lugares. De manera que estaba en las manos del creyente creer las promesas y trabajarlas. En el trabajo habían de encontrar el fruto provechoso digno de su trabajo. Por eso la Biblia dice, y ellos disfrutarán la obra de sus manos, que implica trabajo, que implica provecho, que implica abundancia. Dios va a proveer al que trabaja fruto en abundancia. Amén. Porque tiene la bendición. Pero hay gente que trabaja tan intensamente y no encuentra provecho. Y es que la bendición de Dios hace falta en esa palabra, en esas personas. Por eso es de más trabajar en vano y comer pan duro. Trabajar duro y juntar riqueza en saco roto. Se trabaja vana e impunemente. Con la bendición de Dios lleva provecho y sentido. Segundo don, habrá paz en la tierra. Esto nos lleva a una bendición más grande. Tiene esto de dará paz, no pasará espada, ni habrá bestias. Esta palabra en hebreo tiene una raíz cuando lo encontramos en el hecho en que José está viniendo a buscar a sus hermanos. Y sus hermanos lo miran a lo lejos y dicen, vamos a matarlo. Sí, pero no es bueno matarlo, más bien hay que enterrarlo en un pozo y hacer que se muera ahí. O sea, están maquinando desde antes que aparezca el mal contra José. Esa es la raíz que establece esta palabra, va paz. Dios va a eliminar
todo intento de malo contra su pueblo. Su pueblo que obedece es como una manada de ovejas que se va al campo y luego se juntan todos para dormir, protegidos por el gran pastor. Los protege de cualquier animal, cualquier bestia. Así sería el pueblo de Israel, todos unidos, protegidos por Hashem. Eso es algo maravilloso. Y los enemigos que habrían de venir, también antes de entrar en las fronteras, ellos caerían a espada. Los hijos de Israel tendrían una capacidad de victoria sobre cualquier invasión, sobre cualquier enemigo que viniese. Antes que venga a entrar al pueblo, ellos ya habían sido vencidos o acabados porque Dios estaría protegiéndolos. Esto es lo que dice que tiene la paz. Estas promesas de bendición nunca fueron quitadas, aún después de muchas disciplinas que Dios hizo a su pueblo. Siempre el Señor mantuvo sus promesas hasta que las veía cumplidas. Por ejemplo, el Salmos 34, el Salmo 147, versículo 14, así dice: Él dará a tu territorio paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Esto es lo que dice Dios. Ezequiel capítulo 34, versos 25 al 28 dice: y estableceré con ellos pacto de paz. Quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol de campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Adonai, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de manos de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la sierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. ¿Sabe? Quiero decirle que estas palabras lo usó el primer ministro Benjamín Netanyahu hace algunos años e incentivó para que Israel sea guardado. Y entonces en los Estados Unidos él declaró: ustedes, y a nivel mundial dijeron, ustedes están acostumbrados que Israel viva siempre oprimido por los pueblos. Ya no será así. El Señor está con nosotros y en nuestra tierra. Y hemos aprendido a levantarnos y a defendernos. Antes de que piensen hacernos algo, que lo piensen mucho, mucho bien, porque no será fácil el resultado. Entonces, Él está diciendo cómo ya Dios nos ha puesto en la tierra de Israel para no volver a ser oprimidos, sino para poder vencer a todo lo que nos oprime. Esta es la consigna que tiene el ministro para todo Israel. Ya lo ha dicho a todos completo. Cuídense porque esta vez ya Israel no va a responder simplemente con todo lo que invaden o hacen ataques. Israel entrará, avasallará los lugares que han estado y tomará ese lugar y lo va a anexar hacia Israel. Cualquier lugar que avance Israel para tomar será ahora anexado a Israel. Nunca más será de Palestina o de otro lugar, sino será de Israel. Ya no están como oprimidos, ahora van a ser los vencedores y conquistadores. Esto está dentro de estas promesas. Hace 3.500 años. El versículo 5 dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esta es una forma proverbial de expresión para mostrar la superioridad de la destreza bélica. No solamente la capacidad de tener un ejército que sea capaz de atacar o defenderse, sino la presencia de Dios que ayudará a que ellos puedan ser vencedores. No sé cómo decirles, la vez pasada, el año pasado hubo un frío intenso, lluvia muy fuerte, y yo estaba no muy bien de salud, iba caminando a mi casa desde acá del templo, y era como las 12 y tanto de la mañana, 12 y tanto de la noche, y me senté en una de las escaleras para descansar porque estaba muy agotado de haber caminado un poco, y estaba lloviendo, y era de noche.
Y me senté y aparecieron dos perros grandes, raros, uno oscuro y otro casi ceniza. Y vinieron en silencio, me miraron. Y yo dije, voy a quedarme quieto para que no muestre ningún tipo de agresividad. Me senté y los miré. Y los perros me miraron. Se acercaron, no me dijeron nada, ni tampoco les pregunté. Pero les dije, tranquilo, está bien, siéntense. Y uno de ellos se vino y se sentó entre mis piernas. No sobre mis piernas, sino entre mis piernas se sentó mirando a la calle. Y el otro se puso a mi lado, derecho, y se sentó. Después se vino y se sentó. Yo me quedé extrañado. Miré al cielo y dije, Señor, tú has enviado tus guardas en forma de perro. Hasta que un rato pasó un grupo de personas. Me miraron y ellos vieron a los perros me miraron y siguieron. Yo tragué saliva y dije, gracias Señor, será por ellos. Así que me levanté, me despedí de estos animales y caminé. Y ellos me siguieron hasta terminar una manzana. Y los tipos que habían venido, pasaron por allá, me miraron y se fueron más rápido. Ahora no sé si me vieron la cara de perro, pero se asustaron. Lo que quiero decir es cómo Dios, en esta pequeña experiencia, Dios usó los medios para protegerme. Imagínense, ¿qué será para proteger a toda la nación de Israel? ¿Me hago entender? Él estará con nosotros. El secreto de así habitaréis y estaréis seguros es porque el Señor está allí y trae paz. Y el secreto de la paz está en el libro de Salmos capítulo 4, versículo 8, donde dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Adonai, me haces vivir confiado. Él nos dará victorias y éxitos en la guerra que tengan que uno que librar fuera, mientras gozarán de paz y tranquilidad en su propio territorio. Otra de las bendiciones es la fructificación del pueblo. El aumento de la gente y el fortalecimiento del pacto crecería y apoyaría esto el mismo Dios. La multiplicación del pueblo fue parte de la promesa de Dios, como está escrito en Bereshit 17. Estos versículos 4, 6 y 9 del capítulo 26 de Devarim nos habla de cómo el Señor ha ido cumpliendo sus promesas y su pacto. Él no solo lo preservó, sino que se convirtió en el medio por lo cual Él debería extenderse. El pueblo debería extenderse mucho más. Cuando uno lee las promesas del Señor en Josué, dice, toda la tierra que toque la planta de vuestros pies será vuestro. Y el territorio de Israel era muy grande. Bueno, el territorio de Canaán era muy grande. Dios le dijo a Abraham, todo esto te daré. Y cuando vino Josué, toda la tierra es para ti. Y en la medida en que tú avanzas, la tierra en que pisa la planta de tus pies será tuya. Y así ellos avanzaron y siguieron conquistando. Pero llegaron solo hasta un límite, porque ya estaban cansados. 14 años de guerra. Y hasta ahí llegó la tierra. Pero no era la tierra completa. La tierra era mucho más. El punto que se limitó es el avance de ellos. Por eso ahora Benjamín Netanyahu, estoy tomando de nuevo porque está bien actual este asunto, es que ahora, después que se han anulado estas elecciones, él promete que Cisjordania y Transjordania, que también pertenecían a la tierra prometida, sería anexada a Israel. ¿Por qué? Porque el Negev, Caná, Líbano, Siria, parte de Siria, de Irán, todo lo que viene a ser Cades Barnea, lo que tiene que ver con una parte de Egipto, todo eso pertenece a la tierra prometida. Pero ahora solamente tiene un pedacito, una punta de lanza, es lo que era Israel. Pero Dios prometió que va a ser mucho más grande.
¿Sabe? Dios cumple sus promesas. Han pasado 3.500 años y Dios no lo invalidó. Cuando Dios prometió que vendría el Mesías, ¿sabe cuándo lo prometió? ¿Cuándo prometió Dios que había de venir el Mesías para restaurar la comunión del hombre con Dios, que había perdido por causa del pecado? Lo había prometido el día que Adán pecó. Y cuando se lo dice a Eva, de tu simiente vendrá aquel que aplastará la cabeza del maligno. Y él le dirá, ahora, eso fue cuando recién se hizo al hombre. Han pasado casi 5.000 años en que llegó, 4.000 años en que llegó el Mesías. Durante 4.000 años han estado esperando la venida del Mesías. 4.000 años tardó para que Dios cumpliera esa promesa y envió en su tiempo preciso al Mesías. No importa cuánto tiempo pase, lo que Dios promete siempre se cumplirá. Imagínense. Y el Mesías dijo, volveré. Y volveré al segundo día. Y ya está por llegar, porque vamos a cumplir los 2.000 años desde que Él vino. Un día profético equivale a 1.000 años. Y ya casi 2.000 años. Y ya está por regresar. Las señales lo indican. El incremento numérico de la población es porque Dios así le da. Os haré crecer y os multiplicaré. Esa es la bendición. La otra bendición es la cosecha abundante. En vista de la promesa de multiplicarse, también se agotaría la alimentación. Pero Dios no haría eso. Haría que la tierra se multiplicase más en el fruto. Y sería una siembra que va a lograr que se haga, aún teniendo bastante cosecha de la antigua siembra. Los tiempos de siembra y de cosecha en la tierra de Canaán se traslaparían. La palabra traslapar es cambiar, pero no una por otra, sino es como viendo a una poniéndolo más. Ese traslapar, que significa que Dios haría que las cosechas que haya, Dios habría de aumentar mucho más. No solamente haya fruto, sino que haya mucho más fruto. Esto es la producción y la productividad. Producción es el fruto que hay, la productividad es aquello que da más de la producción. La abundancia y el abasto constante de bienes de todo tipo llegaría a ser el anhelo cumplido para el pueblo. Hay una definición que lo escribí. No hay dicha más grande para el creyente que cosechar los frutos de su obediencia al Señor. Y esto tiene que ver con esta fiesta nuestra. Estamos en la fiesta de Shavuot. Y esto es las cosechas abundantes. Y entonces nosotros como creyentes tenemos al Mesías. Hemos sido redimidos de nuestra condenación y pecado. Él nos ha dado su espíritu. Tenemos una nueva vida. Él quiere que llevemos fruto. Amén. ¿Dónde están los frutos suyos para con Dios? Este es un tiempo de cosecha. ¿Dónde está la cosecha de ustedes? ¿Dónde está el fruto que Dios espera de ustedes? ¿Dónde están aquellos que usted habló, los ha llevado al Señor? Decir, esto es el fruto de lo que tú has hecho en mí. Yo quiero llevar fruto para ti. Es algo más que querer aprender y estudiar. Es un corazón de gratitud, un corazón que quiere darle a Dios lo mejor de su vida por todo lo que Él nos ha dado, habiendo sido personas perdidas. ¿Me hago entender, hermano? ¿Ya no dicen amén? No importa, por lo menos digan, ay de mí. Dios espera cosecha, porque Él no invierte nada por gusto. Solo aquellos que han sido llamados son los que llevan cosecha para el Señor. El inútil no lleva cosecha ni aquí, menos en el reino de Dios. El favor de Dios es el manantial de todos los bienes, pues Él dijo, yo me volveré a vosotros. Si el ojo de nuestra fe está puesto en Dios,
el ojo de su favor estará puesta en nosotros. El versículo 11 nos habla de una quinta bendición, la presencia del Señor. Y pondré mi morada en medio de vosotros. La palabra que está hablando de morada tiene varias aplicaciones, y entre ellas el poder, la fortaleza. Tú me diste en el poder de tener, es decir, tú me diste la capacidad. Yo veo en esto la capacidad de hacer mi morada, mi mishkan. La palabra hebrea allí es mishkaní. Es como dice mishkan, que quiere decir tienda. En el desierto, el Señor mandó a hacer el tabernáculo, porque estaba en el desierto cuando habían llegado al monte Sinaí. Ahora Dios le dice, cuando ustedes estén en la tierra de Canaán, allí haré mi morada. El Señor siempre está queriendo decir, yo quiero vivir dentro de ustedes, no con ustedes, sino dentro de ustedes. Y Yeshua lo tomó y dijo, Él está con vosotros, pero morará en vosotros. ¿Me hago entender? Es distinto. Yo estoy con Dios, pero que Dios viva en nuestros corazones es otra cosa. Esto es lo que el Señor dice, yo haré mi morada en vosotros. Algunos intérpretes judíos dicen, eso quiere decir que aquí tenían el tabernáculo, pero dentro de la tierra de Canaán tendrían el templo. Puede ser también, no lo despreciar, pero aquí intrínsecamente está ligando el deseo de Dios de vivir. Como el pueblo no pudo percibirlo, Dios nunca anuló ello, y cuando pasaron los tiempos, en los años, en el siglo adecuado, en el tiempo propicio, Dios envió su Hijo. Dice, y aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, vino a este mundo, se hizo carne. En el español dice, y aquel verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino y habitó en aquel que ha nacido de nuevo. Y Yeshua dijo, este templo yo lo puedo destruir, pero en tercer día yo lo reedificaré. Y estaba hablando de su templo, un templo espiritual, un templo que nace ahora y que vivirá en la eternidad. Es un templo no hecho de manos humanas, es un templo hecho por el poder del Espíritu de Dios, por la obra de redención del Mesías. Y Yeshua es la simiente plantada y nosotros somos el fruto de él. Ahora, ese templo son todos aquellos que han nacido de nuevo por la fe en el Mesías y por el poder del Espíritu del Señor. Ese es el que nos hace vivir y recibir al Mesías. El Mesías vive en nuestro corazón. Lo que dijo Shaliach Saúl, ahora ya no vivo yo, mas ahora vive en mí el Mesías. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla de aquel Dios que quiere meterse dentro de nuestros corazones y lo hizo en el Mesías Yeshua por el poder del Espíritu de Dios. Él dice, yo siempre he querido esto y yo habitaré y habré en medio de ellos. Y aquel verbo se hizo carne y vino. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. No tenemos nada que ver con la idolatría, ningún tipo de idolatría, sea físico o sea mental, sea de gusto o disgusto. Nada debe poner en el corazón algo que le ponga celo a Dios. Eso llevó a Israel y a Judá a destruir el templo. El libro de Ezequiel, capítulo 8, nos habla de cómo el pueblo de Israel había tomado una figura pagana y lo había puesto en el atrio mismo, en el centro mismo del tabernáculo o del templo. Y Dios dijo, esta abominación al pueblo ha hecho Israel. Voy a destruir el templo. 8 años después, destruyó el templo. Así que, hermanos, cualquiera que uno destruya el templo del Señor metiendo idolatría, Dios lo va a destruir a él. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, cuando el Señor dice, caminaré entre ellos, nos habla de que Él pondrá su morada en nosotros. Apocalipsis, capítulo 21, verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como Hashem los ha librado de Egipto, Él es un Dios personal de Israel. Se hace a sí mismo la seguridad como prueba y promesa. No se convertirán en esclavos de hombres por angustia, sino que se mantendrán erguidos como siervos de Dios. El yugo de la esclavitud que inclinaba sus cabezas como bestias de carga había sido roto. Dios los había liberado de las pesadas cargas y permitiéndoles estar erguidos como hombres y mujeres libres. De ese modo habían sido restituidos su libertad y su dignidad humana. Para eso Dios nos ha liberado. Nada de lo que existe en el mundo puede darnos la seguridad y protección que solo la obediencia a Dios nos brinda. Si caminamos en obediencia, el Señor nos acompañará, cuidará y todo lo que nos haga falta, sin importar cuán difícil sea. No importa dónde andemos, en peligro de sombra de muerte, ni de qué nosotros podamos carecer. Para el Señor no hay nada difícil. Está escrito en los Salmos por David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte. Salmos 61:3. Hace años, recién empezaba la vida en el Señor, venía de una reunión bíblica y caminando por el parque de la reserva, porque era muy tarde, caminaba, habían como unos 7 hombres escondidos en los árboles que estaban rodeando una pareja que estaba en el césped. Y yo digo, si sigo y no les digo nada, estos hombres van a hacerle daño, porque ya salían en los periódicos cómo habían unos buitres abusadores que maltrataban así a las personas en la noche. Y entonces, pero si entro, de repente a mí me van a hacer daño. Y si yo me voy, me libraré de ellos, pero no tendré la conciencia tranquila. Así que dije, ¿quién podrá ayudarme? No existía el Chapulín Colorado ahí. Así que lo que hice, Señor, ayúdame tú. Y me acerqué a la pareja y cuando me vieron que saltaron y dice, váyanse pronto porque hay personas que están rodeando. Se fueron y salieron los hombres como demonios de los árboles. Me miraron. Era como las 11 y tanto de la noche y yo tragué saliva. Así que dije, bueno, agarro a uno, agarro esto, así de repente no sé lo que fuera allá. Aquí, Señor. Veo que se acercan y agarro mi Biblia y lo pongo en la cintura y me paro. Y le digo, ¿qué pasa aquí en el nombre de Yeshua? Y los tipos venían con furia, pero algo raro pasó. Ellos pasaron por mi lado como si yo no existiera. Como si yo no existiera, pasaron. Y una vez que ellos pasaron, yo di la vuelta, ¡fum!, rumbé. ¿Para qué provocarlo? ¿Sabe, hermano? El Señor tiene su manera de protegernos. Las consecuencias de la desobediencia, solamente quiero mencionarlo. Si no me oyeres, no hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Aquí, como en el inicio, la parashá no se refiere a la desobediencia de uno, sino de todo el pueblo, y no por el pecado de algunos, sino por la apostasía general. Como hay un pacto entre el Señor e Israel, hay condiciones y consecuencias para convertir la convivencia entre ambos. La condición para poder mantener el pacto y obtener beneficios es la obediencia a los mandatos. Las consecuencias de la desobediencia son todas las maldiciones que hay. Hay un total de 49 calamidades en este capítulo, que son 7 veces 7. El mismo texto nos invita a hacer 7 subdivisiones donde se pueden encontrar
7 calamidades en cada una de ellas. En los versículos 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, del 29, 31, 32, 33, del 37, 39, esos versículos. Hay un midrash, una forma de poder explicar algo de la palabra, que lo dijo uno de los comentaristas judíos más famosos, Rashi. Decía que en los versículos 14 y 15 se pueden encontrar 7 pasos para la apostasía, que causan que cada vez haya 7 correcciones. Los 7 pasos son: no me escucháis, que significa también no estudiar la palabra de Dios. Tenga cuidado, no es solamente leerlo, tiene que estudiar. Cuando uno estudia y le pone corazón, es porque quiere oír la voz de Dios. No hacéis todos mis mandamientos. Eso significa no obedecer la palabra de Dios, no querer hacer caso a lo que Dios nos dice. Despreciáis mis estatutos. Eso significa que uno desprecia el obedecer y desprecia a aquel que los obedece. Vuestra alma aborrece mis ordenanzas. Y eso quiere decir que se convierten odiosos ante las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que cuando quieren leer la palabra hay otros que se molestan. A fin de no cumplir, intentar de hacer que otros no cumplan la palabra. Todos mis mandamientos, negar que los mandamientos fueron dados por Dios, quebrantar mi pacto, negar la asistencia de Dios. En otras palabras, se encuentra una degradación progresiva para el que el Señor reaccione de esta forma, por decir, responda de manera negativa. ¿Por qué? Porque no me escuchan, no hacen caso a mis mandamientos, desprecian mis estatutos, las aborrece su alma, no cumplen y niegan los mandatos del Señor y quebrantan el pacto. Es despreciar el pacto con Dios. Es como el rompimiento entre una relación amorosa, entre dos personas que se aman. Cuando uno de ellos se cansó de uno y resulta de que hace todas las cosas para que la otra persona sea herida y ofendida. Estoy viendo esto, no acá, pero en otras partes donde eso se está dando. Uno de ellos sufre y el otro cada vez se endurece y se vuelve cada vez más cínico. Y todo lo que la otra persona ha preparado para bien se frustra completamente. Una cosa así me da una pequeña idea de cómo es cuando el pueblo, cuando alguien le dice a Dios, quítate de mi vida. Quiero hacer mi vida a mi manera. Está bien que existas en los cielos, pero aquí yo quiero ser la mía. Eso es algo que a Dios le ofende. Y por eso viene la degradación del mal. Y en la medida que viene el mal, cada una vez se endurece a peor. Y entonces cada vez será más grave, ¿no? Así termina este capítulo, haciéndole como Dios al pueblo de Israel le advierte las cosas que habrían de venir y que le vinieron. Pero como Dios en su misericordia se acordará del pacto que hizo con Jacob, su pacto con Isaac y su pacto con Abraham para volverlos a restaurar. El capítulo 27 termina con los votos. Esos votos son condicionales, no son condicionales, son voluntarios. Y eso significa ¿qué tipo de voto? Toda persona de alguna manera cuando ha sido redimida por el Señor, salvado y perdonado, quiere darle a Dios lo mejor en respuesta. ¿Qué haré yo, Señor, para servirte por todo el bien que tú me das? Entonces, esto es lo que sucede. Algunos estarían grandemente agradecidos al Señor y por eso quieren darle a Dios lo mejor. Y ahí hacen votos. Pues bien, y los votos no son para que estén en el sacerdocio porque tienen que ser levitas. Y muchos de ellos no eran levitas, pero eran agradecidos. Entonces ellos hacían sus votos para ofrendar su vida en servicio, en el cuidado del templo, así como para arreglar las cortinas, cambiar las maderas, cosas por el estilo. Dice, yo hago un voto, no voy a trabajar en la vida secular para mí. Voy a tomar mi vida y mi tiempo y se los voy a dar al Señor. Y entonces yo iré al templo y arreglaré todo lo que se refiere a las cosas físicas.
pintaré, arreglaré, cambiaré esto, pondré lo otro, haré un jardín, quitaré las arañas, limpiaré todo lo que haya físicamente. Pero si ahora tiene otra obligación que hacer, como él hizo un voto, no lo puede quebrantar. No lo puede quebrantar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer lo que dice el texto, hacer un voto para una especie de restitución. Si yo tengo de 20 años hasta los 60 años, mi producto de trabajo va a ser mucho más fuerte. Si yo tengo de 5 años hasta 19 años, le entrego mi vida al Señor, mi trabajo también será fructífero, pero no como una persona a partir de 20 para 60. Si mi edad es más de 60 en adelante, mi fuerza y producto no serán como la de un joven de 30 o 20, serán menos. Y de acuerdo al producto de mi trabajo es que yo debo de resarcir o pagar un rescate. Eso es lo que trata el voto. Entonces, alguien viene o yo pago todo lo que conlleva el tiempo en que debo de servir, yo pago eso. Por ejemplo, aquí en la congregación hay necesidad para limpiar acá. Ustedes no saben, cada vez que me he puesto a limpiar este patio, me ha salido doliendo la espalda y la cintura como no imaginan, 3 días con dolores. Porque barrer es fácil, pero barrer largo rato, pasando tantas veces la escoba, duele bastante. Así que los que los hacen, padecen. Pero ellos lo hacen con el corazón. Y apenas le damos una pequeña ofrenda, porque el trabajo es duro, en verdad, es duro. Juntamos algo para poderlo ayudar, pero no justifica. Así que dice, yo quisiera servir, pero no puedo, doy mi voto. ¿Y qué mido? En lugar de darle mi fuerza, yo voy a darle un dinero que equivale a las fuerzas de otros. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Yo voy a dar un aporte económico para que otro trabaje en mi lugar. Ese es un voto. Y ese voto no lo puedo anular. Es eso que yo he dado con todo mi corazón al Señor, porque me da todo. Ahora, el tiempo, eso es algo que se condiciona entre Dios y uno. Pero esa es una forma de voto. Si es un animal, tiene que dar por el tiempo que ese animal va a servir y que va a servir produciendo la cantidad de fruto con respecto a su labor. Y entonces uno quiere ese animal para trabajar, entonces tiene que dar un rescate. Y rescate, de acuerdo a ello, es el que debe dar en el templo. Y cuando uno ofrece un voto, no puede anularlo, tiene que cumplirlo. Así que si no ofrece voto, no está obligado a cumplirlo. Es algo que es voluntario. Dios no le pide como ley, tienen que hacerlo, no. Es algo. Si uno ofrece, yo ofrezco, ya ofreció delante de Dios, tiene que cumplirlo. Nadie se lo va a pedir, pero es un pecado no hacerlo. Por más que uno quiera pintarlo de alguna manera, ha pecado prometiendo y no hacerlo. Cuando uno quiere dedicar su casa, cuando uno quiere dedicar sus cosas, cuando uno quiere dedicar su carro, cuando uno quiere dedicar sus tierras, allí está. Tiene que calcular el precio del beneficio que tiene. Si esa casa, ese carro, ese animal es para el Señor, es para el Señor. Nada puede sacar de ahí. Pero si quiere rescatarlo, tiene que pagar un rescate para que ese carro o casa o animal consagrado pueda ser llevado por el dueño, pero después de haberlo consagrado debe ser esto resarcido, dar un rescate. Amén. No es dar una ofrenda, es dar un rescate. Por eso que se da ese texto para que tengan mucho cuidado. Cualquiera que venga, ¿sabe qué, rabino? Quiero dedicar mi carro al Señor. Dedicar su carro al Señor o que oren por él simplemente. No, dedicar mi carro. Bueno, ese carro será dedicado al Señor, le pertenece al Señor. Usted no puede usar ese carro así nomás sin pagar rescate. Ahora, una vez que paga rescate, ese carro usted no lo puede usar para hacer cosas malas. Voy a irme de fiesta, voy a irme a una chica o un muchacho o algo por el estilo para hacer cosas. No, no, ese carro debe servir para el Señor, para sus necesidades y para el Señor. ¿Me hice entender?
Estas son las leyes de los votos. Y me gustaría seguir hablando de ello, pero ya el tiempo ha pasado. Así que dedíquense ustedes a ese tiempo y que vayan tomando estas premisas como una luz de grandes cosas para el bien de todos nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a entender mejor su palabra. Vamos a orar. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has bendecido con tus palabras y tus enseñanzas. Y también, amado Dios, tú nos ayudas a poderte obedecer, agradecer, bendecirte y ofrendar nuestras vidas para ti. Tú quieres que el mejor sacrificio es la obediencia y que nuestras vidas sean consagradas a ti en sacrificios vivos, santos y agradables. Padre eterno, gracias por esta palabra. Gracias por la oportunidad que nos da de ofrendar nuestras vidas a ti, hacer votos que a ti te agraden y poderlas cumplir. Bendice a todos tus hijos, los que están aquí y los que a través del internet nos están viendo. Gracias, amado Señor. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Voy a pedir que tengan todos los hermanos encargados de la cena, por favor.